Autónoma del Estado de Morelos les agradece su presencia en esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario. En forma muy especial, a nuestra distinguida invitada, Valentina Borremans, quien recibirá la medalla y el diploma que se otorga in memoriam a Iván Illich como doctor honoris causa de nuestra universidad. Nos abandona la persona física, no el ejemplo indeleble de su obra. Esta tarde saludo con respeto a quienes integran el honorable presidium. Psicólogo René Santoveña Redondo, presidente del Honorable Consejo Universitario. Licenciado Manuel Prieto Gómez, secretario del máximo organismo universitario. El licenciado Jesús Vallejo Jiménez, presidente de la Honorable Junta de Gobierno. Y la doctora María Alicia Puente Luterot, directora de la Facultad de Humanidades de la UNAM. Asimismo, deseamos agradecer la presencia de nuestros invitados, la Honorable Junta de Gobierno, Patronato Universitario, ex-rectores, profesores eméritos, académicos, investigadores, funcionarios de nuestra institución, alumnos, representantes de los medios de comunicación y destacados intelectuales, amigos del inolvidable Iván Illich. A todos ustedes por su presencia, muchas gracias. En su reglamento de reconocimiento al mérito universitario, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos establece que el grado de doctor honoris causa podrá ser conferido a los profesores, investigadores y artistas mexicanos o extranjeros con méritos excepcionales por su contribución a la función académica, a las artes, a las letras, a las ciencias o a quien haya realizado una labor de extraordinario valor para el mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la universidad, del Estado, del país o de la humanidad. En el contexto de dicho precepto, el máximo organismo universitario, en sesión de fecha 5 de diciembre de 2002, acordó por unanimidad conferir in memoriam su más alta distinción, el grado de doctor honoris causa a Iván Illich por su lúcida y profunda reflexión sobre la historia que nos enseña a mirar las falsas certidumbres sobre las que se fundan las instituciones modernas y a descubrir aquello que aún nos permite mantener vivos nuestros sentidos en un mundo devastado por el show de la era de los sistemas. Quiero solicitar respetuosamente al licenciado Manuel Prieto Gómez, secretario del Honorable Consejo Universitario, se sirva a dar lectura a la semblanza de nuestro homenajeado. Honorable Consejo Universitario, señoras y señores, Iván Illich, defensor de las particularidades de cada cultura, dispuesto a sumergirse en ellas para difundir lo valioso del género vernáculo, poseedor y constructor de un agudo pensamiento, nace en Viena el 4 de septiembre de 1926 y muere en la Universidad de Bremen el 2 de diciembre del 2002. Sus estudios primarios en Viena y los de preparatoria en Italia continuaron en ciencias naturales con especialidad en química inorgánica, cristalografía y física del estado sólido. A los 20 años inició la filosofía y la teología en la Universidad de Roma, los cuales concluyó con el mayor reconocimiento, cum laude. Amante de la comprensión de los procesos socioculturales, se orientó por el estudio de la historia en la Universidad de Salzburgo, en donde terminó su doctorado con una tesis que analiza la obra de Arnold Toynbee, gran historiador británico
que vinculó la filosofía de la historia con la propuesta teórica de la evolución cíclica de las civilizaciones. Illich continuó con sus estudios postdoctorales en Princeton sobre el marco y microcosmos en el sabio Alberto Magno y sus discípulos. Ordenado sacerdote, Illich, con clara preparación para desarrollar una brillante carrera diplomática, decidió optar por el ejercicio pastoral, opción que lo condujo en 1951 a Nueva York, en donde tuvo contacto con diferentes poblaciones de migrantes. Trabajando con ellos, percibió cómo se ejercía un rechazo entre quienes procedían de Irlanda, Italia y aquellos originarios de Puerto Rico. Ante esta realidad discriminadora, Illich decidió trabajar entre los discriminados y logró una apertura cada vez mayor que culminó cuando en el campus de la Universidad de Fordham festejaron a San Juan como patrono de Puerto Rico. En esta ciudad fue nombrado vicerrector de la Universidad Católica de Santa María. Desde entonces puso de manifiesto cómo a través de la lengua se construye la cosmovisión de los pueblos y por lo tanto toda experiencia educativa o pastoral que no se concibiera a sí misma como obra que expande un imperialismo debería iniciarse por el aprendizaje del idioma, sí, pero como mediación de un diálogo entre pares, entre zonas, grupos y personas de diferentes culturas, pero todas con igual valor. El diálogo intercultural se puede constatar desde entonces como un eje básico de su visión, lo cual se hizo manifiesto en los centros de formación intercultural, que se iniciaron con el de la Universidad de Fordham en Nueva York y en 1961 simultáneamente en Cuernavaca y en Petrópolis, Brasil. Su pensamiento desarrolló con agudeza tal comprensión de la historia y de los procesos sociales que identificó con claridad las contradicciones, las falsedades, las debilidades sobre las que se construyen las propuestas político-económicas y la interacción y el tejido que se cruza con actividades humanas de otra índole. Denunció la propuesta del progreso como meta de ese desarrollo, fuente evidente de tanta desigualdad. Se deriva de la época de la industrialización un desarrollo orientado a consumir más, a tener más, a una costa del atropello del ser, de la vocación, de la dignidad, del sentido de la vida. Ese desarrollo exige un sistema escolarizado, casi bancario, de resultados numéricos, de relaciones verticales, de posiciones que van de lo superior a lo inferior, de posturas culturales que excluyen, y así la escuela se transforma en fuente de injusticias, en productora de mayorías que han renunciado sin saberlo a la riqueza de su conciencia, y esas mayorías se transforman en sostén de las minorías concentradoras de los beneficios de tal desarrollo. En Cuernavaca, el Centro Intercultural de Documentación, CIDOC, se constituyó en un espacio de diálogo, de reflexión colectiva, que transformó a la capital de Morelos durante la sexta década del siglo XX en un lugar que producía y construía colectivamente un conocimiento que se difundió en nuestro país y en países de diversos continentes. El periodo de don Sergio Méndez Arceo como obispo de esta diócesis permitió la reunión de conocidos intelectuales que trabajaron colectivamente en la elaboración de importantes propuestas políticas, sociales y culturales. Con la activa presencia de Valentina Borremans, aquí estuvieron también Pablo Freire, Peter Berger, Gustavo Gutiérrez, Francisco Julião, Paul Goodman,
José Luis II, Erich Fromm y otros. Gentes que destacaron en la psicología, la sociología, la educación liberadora con las reflexiones sobre la realidad de América Latina, que contribuyeron sin duda a que quedara consignada una mejor comprensión e interpretación de nuestra América. El pensamiento de Ivan Illich puede ser conocido a través de sus múltiples obras y producciones, artículos, ensayos en diferentes idiomas y libros con traducciones diversas. Entre estos últimos destacamos los siguientes. Alternativas 1, de la editorial Joaquín Mortiz, 1986. La sociedad desescolarizada. Némesis médica, la expropiación de la salud. El trabajo fantasma. El H2O y las aguas del olvido, entre otras. Con sus claras opciones, construyó y definió una importante crítica a la modernidad y a las instituciones vigentes hoy en día. Hace ver la tendencia necrófila de las mismas, que en lugar de vigorizar la vida, la destruye al despojar de su dignidad al ser humano, aunque éste, cegado y ensordecido por efecto de la misma educación, participa sin conciencia en su propia destrucción. Sus libros hacen ver cómo convergen las instituciones para incrementar la decadencia del ser humano, la mutilación de la cultura vernácula, el incremento de la ceguera y la pérdida de sentido. Los individuos quedan presionados a lograr metas siempre expresadas cuantitativamente, más de acuerdo al consumismo que a la edificación de sí mismo. Así, denuncian la existencia inevitable de una contradicción contenida en las estructuras institucionales en relación a sus propios fines. De esa crítica se deriva su hipótesis fundamental aún no rebatida: la contraproductividad de las grandes instituciones de la sociedad industrial. Se refiere explícitamente al transporte, a la educación, a la medicina, pero incluye ahí mismo a la institución eclesiástica con una grande burocracia a la cual él renunció en 1967. Algunas categorías de Illich son producidas por observaciones físicas a la dinámica de la energía y se transforman para nosotros en una invitación al redescubrimiento de la equidad, al redescubrimiento de una autonomía que nos conduce a romper las múltiples dependencias articuladas unas con otras y en ese sentido obligadas que la modernidad nos impone y a las que es necesario y urgente renunciar, pues es a través de ellas que hoy se construye la corrupción. Esa corrupción tan visible hoy en día que es necesario erradicar. Estos son solamente algunos aspectos de este gran hombre que vivió en nuestra ciudad y que transformó a Cuernavaca por su actividad colectiva y por la orientación de su trabajo en capital internacional de la opción por la cultura, al reconocer el valor de las expresiones culturales de los pueblos sometidos y al proponer los mecanismos pertinentes para reorientar los objetivos de la internacionalización. El doctorado honoris causa a Ivan Illich nos permite asumir como universidad una digna tarea: rescatar, difundir y debatir un pensamiento de singular importancia, consignado en valiosos escritos, sustentado por una práctica cotidiana y generado por reflexiones colectivas en la capital de nuestro estado. Tenemos la convicción de que para los universitarios este doctorado se constituye
en un honor que ejercemos y no en un honor que concedemos. Muchas gracias. Invito al psicólogo René Santoveña Redondo, rector de nuestra máxima casa de estudios y presidente del Honorable Consejo Universitario, haga uso de la palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, honorables miembros del Consejo Universitario, distinguidos invitados que nos acompañan. La palabra ludita surgió durante la Revolución Industrial para designar la resistencia obrera a las tecnologías y prácticas de trabajo innovadoras. Comenzó a formar parte del lenguaje sindicalista por primera vez en 1811, cuando una serie de cartas y proclamas firmadas por el capitán Lud precedieron y acompañaron los ataques a las máquinas en los distritos de tejido de Nottingham, Inglaterra. Los disturbios se diseminaron a otros distritos y el gobierno inglés movilizó cerca de 12.000 soldados a los lugares en conflicto. Entre algunos filósofos de la tecnología, resulta habitual calificar a Ivan Illich como una especie de neoludita. Aunque en una primera lectura parezca plausible, sin introducir ciertos matices, esta calificación es prácticamente una descalificación. Y es que los luditas existen en el actual imaginario de algunos filósofos de la tecnología como una banda decimonónica de destructores de maquinaria que atribuían a los instrumentos tecnológicos por sí mismos y no a sus usos la capacidad de convertir su promesa de emancipación en un nuevo género de esclavitud. Ahora bien, el determinismo tecnológico de Illich no lo lleva a oponerse a todo tipo de artefactos. A fin de cuentas, el mismo título de su principal libro en filosofía de la tecnología es Herramientas para la convivencialidad. Debo enfatizar que la tesis de Illich conlleva un determinismo tecnológico fuerte, que el poder surge más de la estructura interna de la herramienta que de las formas de organización social. En su opinión, no es posible alcanzar un orden social justo con el mero incremento de la producción y el consumo energético, electrificando el socialismo o incrementando el rendimiento agrícola. Según Illich, el consumo de energía per cápita ha de mantenerse dentro de los límites. De ahí su insistencia en nuevos tipos de herramientas humanas, las que denomina convivenciales. Indefectiblemente, las herramientas tecnológicas imposibilitan cada vez más que los usuarios finales introduzcan sus fines personales en el mundo. Los usuarios se convierten en consumidores y la única huella que dejan en el mundo se encuentra en sus botes de basura. Este ejemplo muestra cómo, a lo largo de su obra, Illich es un crítico implacable de una serie de manifestaciones propias de una cultura orientada a sojuzgar al individuo. Las instituciones que atienden a la salud, a la educación, al transporte, entre otras, pasaron por el bisturí de su análisis. El deber ser forma parte fundamental de su construcción teórica. Parecería a veces que tal basamento se constituye sobre peticiones de principio incontrovertibles. A mi juicio, la discusión sobre el pensamiento illichiano se ha centrado en el discurso corrosivo, demoledor, en desmedro de los fundamentos axiológicos que lo detonan. Gustavo Esteva, uno de los humanistas mexicanos que mejor conocen la obra de nuestro homenajeado, ha escrito: el escándalo oscureció sus tesis centrales, que pocos se animaron a ver. Su crítica radical de todas las instituciones modernas, mostrando que producen lo contrario de lo que pretenden, fue insoportable para quienes derivaban de ellas dignidad e ingresos. Es difícil ignorar que existe en Iván Illich una apuesta por formas de vida premodernas y que sin duda en ambos casos está inspirada por su trasfondo católico. De ahí la apuesta de Illich por autores del medievo cristiano. En Princeton trabajó sobre San Alberto Magno, pero su principal inspiración es uno de los maestros de Alberto, Hugo de San Víctor, monje agustino del siglo XII. Quiero hacer hincapié aquí en dos nociones de Hugo relevantes para la filosofía de la tecnología de Illich: la ciencia como remedio y las artes mecánicas como imitatio naturae,
conceptos que parecen ser un buen precedente de las herramientas convivenciales de Illich o incluso de su apuesta por la ciencia del pueblo, noción que trataré brevemente. Según Illich, la ciencia para el pueblo es lo que hoy llamamos investigación más desarrollo. Quienes habitualmente se ocupan de ello son grandes instituciones como industrias, gobiernos, universidades, clínicas, ejército. Se trata de una actividad que goza de gran prestigio social, ya que se hace para el bien común o para el bien del pueblo. De ahí la denominación. Según Illich, la característica de la ciencia para el pueblo es que los resultados de la investigación no guardan relación inmediata con las actividades diarias de aquel o aquella que los hace. Según Illich, se hace sobre bombas nucleares, distrofia muscular o células de energía solar, pero no sobre problemas de la comunidad a la que uno pertenece. En resumen, la ciencia para el pueblo es ciencia que siempre se hace para otra gente. Por oposición, la ciencia del pueblo es ciencia que se hace con poco dinero e incluso sin ningún patrocinio, ni posibilidad de acceso a publicaciones de prestigio y con resultados que carecen de interés para el mercado. En ese sentido, representa un esfuerzo por incrementar el valor de uso de actividades cotidianas sin incrementar la dependencia de las personas con respecto al mercado o al plan profesional. Por nuestra parte, claro está, sería hipócrita descalificar globalmente así a la investigación más desarrollo cuando la universidad es recipiendaria de apoyos para 12 proyectos de investigación con CONACYT, amén de que contamos con poco más de 120 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. En fin, es cierto que Illich logró mantenerse bastante al margen de la ciencia institucional, aunque no pueda decirse lo mismo de muchos de sus seguidores. Como en toda propuesta fructífera, existen tensiones en las tesis de Illich y quizás algunas hayan perdido parte de su fuerza. Pero, desde luego, el mensaje del Consejo Universitario, al conferir el doctorado honoris causa a quien con tanta lucidez acota la pertinencia y relevancia de la ciencia y la tecnología, debe ser ponderado en su justa dimensión. Hay otra vertiente de la obra de Illich que puede parecer paradójica en el contexto de la distinción que hoy nos congrega. Una de las críticas que se hacen en la educación actual es que está orientada hacia el pasado. Ello porque es función de la educación tomar en cuenta los miles de años de conocimiento humano, el legado de la especie y la herencia cultural, e inducir en la próxima generación todo lo que la raza humana ha conocido. Los maestros, por consecuencia, tienen una gran tarea que cumplir, y esta es en lo fundamental una orientación hacia el pasado. El provocativo texto de Iván Illich titulado Desescolarizando a la sociedad arroja alguna luz interesante sobre este problema. Así, para contestar la pregunta si las escuelas, en su orientación hacia el pasado, dan realmente a los jóvenes una información equivocada, quiero citar aquí el párrafo introductorio del artículo After Schooling What, publicado por Harper Row en 1973 y traducido por Nueva Imagen en 1977. Cito: las escuelas han perdido su hasta hace poco no cuestionado título de legitimadoras de la educación. La mayoría de sus críticos exigen una dolorosa y radical reforma, y existe una minoría en rápido crecimiento que no está dispuesta a aceptar nada que no sea la prohibición de la asistencia obligatoria a las escuelas y la inhabilitación de los certificados de estudio. La controversia entre los partidarios de la renovación y los partidarios de finiquitar el orden establecido pronto alcanzará su clímax. Fin de la cita. Es grande la tentación de preguntarnos si 30 años después de enunciado, el clímax está aquí, a las puertas de la máxima casa de estudios morelense. Pero al avanzar en la lectura de este artículo, encontramos un concepto clave. La escuela, que reinó como soberana durante la primera mitad del siglo, ha perdido su poder de cegar a todos los que en ella participan, de modo que no vean la divergencia que existe entre el mito igualitario al que sirve su demagogia y la justificación de la sociedad estratificada que producen sus títulos y certificados. La pérdida de la legitimidad del proceso escolar como medio de determinar la capacidad, como medida de valor social y como factor de igualdad, amenaza a todos los sistemas políticos que confían en la escuela como sistema para reproducirse. Mucha agua ha pasado bajo los puentes que cruzan el torrente de la desigualdad, la inequidad, la injusta repartición de las riquezas humanas y naturales, pero las reflexiones de Iván Illich siguen enhiestas, como señales de que quienes estamos a cargo de la educación formal del pueblo estamos obligados a tomar en cuenta.
En el análisis de su obra, Illich se nos revela como un espíritu cargado de malestares, pero dotado de una lucidez extraordinaria. No es extraño que una subjetividad inconforme respecto de mitos, tradiciones y dispositivos emanados del status quo abreve, entre otros, de la magna obra de Nietzsche. El parentesco intelectual con el pensador alemán queda claro en uno de sus últimos ensayos, The Pursuit of Health, cuando Illich escribe: sí, nosotros sufrimos el dolor, nos enfrentamos y morimos, pero también tenemos esperanza, reímos, celebramos, conocemos la alegría de cuidarnos unos a otros, algunas veces sanamos y nos recuperamos en muchos sentidos. No tenemos que perpetuar el sojuzgamiento de la experiencia humana. Los invito a todos a voltear su mirada y sus pensamientos de las preocupaciones sobre la salud y a cultivar, en cambio, el arte de vivir. Y hoy, con igual importancia, el arte de sufrir, el arte de morir. Quizá la mayor aportación de Iván Illich sea la congruencia entre su pensamiento escrito y su forma de vida. Como lo describe Jerry Brown, erudito, con una gran plenitud de vida y sensibilidad, se deleitaba de los placeres más ordinarios de la vida, aceptando alegremente su inevitable sufrimiento. Inscrito en la tradición católica, observaba con desapego y como peregrino la corrupta tentación de la ciencia y el progreso. Con una aguda claridad y un gran sentido del humor, cuestionaba en todo lo que escribía las certezas de la sociedad moderna. Como muestra de la última etapa de la obra de Illich, abordaré brevemente su conferencia Filosofía, Artefactos, Amistad, pronunciada ante la Asamblea de Filósofos Católicos Romanos de California en 1996. En ella, Illich plantea: las viejas reglas para discernir los espíritus buenos de los malos deben ser complementadas con nuevos procedimientos para distinguir las cosas de los zombies y los objetos de las imágenes. La templanza debe proteger ahora al corazón no solo ya de tentaciones reales como la carne, sino también de imágenes y presuntas necesidades. Antes del ejercicio de la virtud, sin embargo, uno debe adquirir una sabia disciplina para discriminar las ilusiones como una moderna y dañina brujería. Como con respecto de cualquier otro intelectual, uno puede diferir de uno o varios postulados de Illich, pero estando inmersa ya en una virtual guerra de civilizaciones en las que las presuntas necesidades, las imágenes y las ilusiones mediáticas de una parte de la humanidad acaban por derramar sangre real, cabría preguntarse si Illich no tendría parte de razón. Y es en esta luz, la humanidad solo puede ser culta en la medida en que los privilegiados del conocimiento podamos adquirir la sabia disciplina que discrimine las ilusiones de la ideología de las certezas de la realidad socialmente compartida. Por una humanidad culta, muchas gracias. A continuación, el señor rector llevará a cabo la entrega de la medalla y diploma alusivos al doctorado honoris causa de Iván Illich a Valentina Borremans, a quien amablemente solicitamos se incorpore al presidio. Por favor, nos acompañan de pie en este solemnidad. Iván Illich, aquí, en todos lados y por siempre.
corresponde hacer uso de la palabra al maestro Javier Sicilia, a quien agradecemos su amabilidad de dirigirse a los asistentes. Buenas tardes. ¿Se oye bien, verdad? Traigo una ponencia, pero antes de leerla me venía acordando de un cuento. Illich tenía mucho sentido del humor, le gustaban los cuentos. Yo venía, justamente porque estoy en su lugar, ocupando un honor inmerecido, me venía acordando de un chiste que quisiera contar hoy, verán por qué razones. Cuentan que un premio Nobel andaba en una racha de dar muchas conferencias y siempre daba la misma, pedían una misma conferencia y iba muy agotado. Iba con su chofer, iban a una universidad y venía muy agotado. El chofer lo vio por el retrovisor y le dice: oiga, doctor, lo veo muy agotado, ¿por qué no me deja? Yo he oído su conferencia como 100 veces, me la sé de memoria. ¿Por qué no se mete entre el público, descanse y yo la doy? Ese premio no soy. Y entonces llega, sube el chofer como si fuera el premio Nobel y da la exposición, la conferencia perfectamente. Hizo las pausas donde tenía que hacerlas, marcó las formas donde tenía que hacerlas, las pausas, un discurso sumamente complejo. Y pues, terminó la conferencia, muchos aplausos. El problema llegó cuando llegaron las preguntas. Alguien levantó la mano y le dice, hace una pregunta tan complicada como la exposición que había hecho el chofer. Y el chofer, que se veía que era un hombre bastante brillante, dice: mire, su pregunta me parece tan estúpida que le voy a dejar a mi chofer que la responda. A mí me gustaría traer como chofer a Iván Illich. No lo puedo traer, pero traigo 3 choferes, así es que cuando vengan las preguntas se pueden dirigir a Jean Aubert, a Gustavo Esteva o Valentina Borman, que no las va a poder responder. Paso a mi ponencia, que lleva por título Iván Illich, la Universidad y el Misterio del Mal. Cuando Valentina Borman y Jean Aubert, de quien he aprendido invariables lecciones, tuvieron la generosidad de invitarme a dar el discurso de recepción del doctorado honoris causa que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorga a Iván Illich, me preguntaba qué habría podido decir Iván si de estar aún entre nosotros se encontrara sentado en el sitio que ahora tengo el honor de ocupar. ¿Qué habría podido decir este penetrante crítico de las instituciones, este arqueólogo de las certidumbres modernas, este cazador de brujas, como algún día se definió, para señalar su dura tarea de cazar los enseres que embrujan a las mentes modernas con axiomas que fundan una visión antropológica que nadie cuestiona y cuyo pensamiento, por su hondura y por la diversidad de temas de los que se ocupó, parece incapturable? ¿Qué podría decir dentro de un recinto universitario? Y con esto doy un ejemplo de esa cacería emprendida por Iván Illich, este hombre que en su libro La sociedad desescolarizada puso al desnudo el prejuicio moderno según el cual los hombres y las mujeres son incapaces de aprender cualquier cosa a menos que se les someta a procesos de educación certificada. Axioma que ha permitido construir instituciones como en la que ahora nos encontramos, que día con día proliferan y que en su totalitarismo le arrancan a los seres humanos su libertad para el aprendizaje autónomo y su capacidad creativa. En este sentido, y a manera de ilustración de lo que en las sociedades escolarizadas se analiza etológicamente, es decir, como una descripción de los comportamientos, quisiera parafrasear una carta, por desgracia desaparecida, que el propio Illich escribió a su maestro Hugo de San Víctor. La carta intenta describirle a este hombre del siglo XII, que no conoció la escolarización, lo que era una escuela moderna. Imagine, querido maestro, rezaba más o menos el argumento, un cuarto de 2,30 metros de altura por 10 de fondo y 5 de ancho, en donde obligatoriamente se encierra grupos de seres humanos. Ahí, durante tiempos de 50 minutos,
que se repiten varias veces al día, escuchan decir a alguien cosas. Al final de un año de esta disciplina, se les evalúa y se les entrega un vale para que continúen el mismo proceso durante varios años. Se les dice que con esto podrán escapar de la ignorancia y de la pobreza. Mientras me preguntaba estas cosas y recordaba aquella carta, otra pregunta no menos inquietante me asaltó. ¿No era una contradicción que una institución universitaria que en su proceso de desarrollo generó esa escolarización que Illich describió y desenmascaró en la sociedad desescolarizada, le otorgara ahora un doctorado y que nosotros, sus amigos, lo recibiéramos en su nombre? Aparentemente sí. Sin embargo, sería no haber entendido nada de su pensamiento si, con categorías ideológicas, quisiéramos ver en Iván a un hombre que despreciaba la universidad. Hay que decir que Illich fue un hombre que desempeñó gran parte de su tarea de historiador y arqueólogo de las certidumbres en recintos universitarios. Era un hombre consciente de que nació con la tradición libresca de la universidad. Un bibliófilo, cito sus palabras, de carne y hueso, que piensa bibliológicamente, que vivió bibliotrópicamente y cuyas representaciones son bibliónomas. Su crítica en este sentido no se dirigió a la universidad en sí, sino a la manera en que esa institución, que nació en el siglo XIII con un conjunto de reformas técnicas que permitirían la aparición del libro, que se desprendió de los colegios monásticos y su lección divina y que instrumentalizó la lectura oral, gestó la primera tecnología que con el tiempo volvería a los seres humanos dependientes de un poder heterónomo que usurparía sus capacidades autónomas. Por lo tanto, la crítica de Illich, que Illich hizo a la universidad no se dirigía a su tradición del saber, sino a la manera en que ese saber, como le sucedió al mandato cristiano del servitium, ponerse gratuitamente en disposición del otro, se ha ido corrompiendo día con día. Igual que lo que hoy llamamos servicios es el motor fundamental de la economía, lo que hoy llamamos conocimiento es pura investigación financiada por la sociedad económica y sus grandes empresas. De ahí que Iván, cuando ejercía su trabajo en las universidades, buscara no hacerlo en las aulas, con criterios de certificación y derramando sobre alumnos dóciles y pasivamente colocados en bancas la información necesaria para adiestrarlos y domesticarlos en el servicio de la sociedad económica, sino al lado de su fuente fundamental, las bibliotecas, alrededor de mesas que, como en el banquete de Platón, estaban bien provistas y frente a textos que se leían en voz alta y se discutían. En ese sentido, podría decir que su crítica a la universidad, al igual que los grandes análisis etológicos que nos dejó de nuestra época, podrían resumirse en esa frase que Illich no dejó de repetir como un profundo leitmotiv: corruptio optimi quae est pessima. La corrupción de lo mejor es lo peor. O en palabras mías, la corrupción de lo mejor es el mal, la desencarnación de lo real, la perversión para referirnos a la universidad del saber que al volverse cada vez más abstracto ha terminado por ir haciendo del pensamiento una empresa venal que se vende al mejor para adquirir financiación y servir a forma de honrar el pensamiento de Illich en un ámbito universitario que reflexionar con él y con sus conceptos sobre la universidad y los peligros que bajo el peso de la corrupción de lo mejor corren el riesgo de pervertirla más. A mí me parece que en el mundo de la reflexión contemporánea, el fetichismo que la universidad ha hecho de la ciencia se terminó cuando en los años 90 Iván Illich pronunció su conferencia para celebrar el 20º aniversario de la Universidad de Bremen, el texto y la universidad, la idea y la historia de una institución única. Soy de los que creen como Illich que hay conferencias que crean un parteaguas en el saber. Ese parteaguas solo puede nacer cuando el que la dice ha adquirido una credibilidad pública que se consigue después de haber nadado mucho a contracorriente del mundo. Illich tuvo la honestidad y el valor de que su crítica de la sociedad desescolarizada, publicada en México en 1974, tuviera casi 20 años después su continuación en esa conferencia de Bremen y en un espléndido libro, En el viñedo del texto,
Etología de la lectura, un comentario al Didascalicón de Hugo de San Víctor, publicado en el año 2001 por el Fondo de Cultura Económica. Los argumentos que allí usa y que yo usaré también son el testimonio de un hombre y no de los menores, pero también un reto ineludible para quienes trabajamos y estudiamos en la universidad, despojarla de la reivindicación que de ella ha hecho la ciencia. Illich en ese sentido ha hablado claro. En su opinión, la ciencia, de la que actualmente las universidades se sienten dueñas, ha perdido en los últimos 50 años sus razones para aspirar al respeto y la credibilidad. Se ha convertido en un exhibicionismo administrado. Hace 50 años todavía se intentaba demostrar la cientificidad de la historia de las mujeres o de la ecología a fin de conseguir que tuviera su lugar en los planes de estudio. Hoy, sin embargo, todos lo sabemos, solo existe un criterio para establecer la cientificidad de un proyecto: transformarse en investigación financiable. Hoy, es científico cualquier proyecto que encuentre financiamiento. No importa si es basura, si sirve a causas destructoras, si es contrario al saber, a la memoria, al sentido y a la dignidad. Se trata única y exclusivamente de que sea financiable y pueda servir a la economía y a sus grandes empresas de servicio. Esta es la razón de por qué las empresas económicas critican a la universidad y presionan al gobierno para convertirla en un tecnológico. Esta es la razón de la creciente demanda en los edificios universitarios de metros cuadrados para manipular genes, estampar chips o elaborar datos en computadoras, mientras las obras de Hipócrates, de Platón, de los escolásticos y de los poetas desaparecen de los estantes de las bibliotecas. Esta es la razón de que la Facultad de Humanidades de nuestra universidad no tenga siquiera un espacio propio y que los recursos para sus tareas, porque para la reflexión y la creación no existe financiamiento en la sociedad económica, empeoren día con día. Las formas de pensar inspiradas en las teorías de los sistemas, nos ha enseñado Illich, han sepultado la posibilidad de búsquedas como las de la verdad, de la realidad o de la ética. Jugar con lo aleatorio y lo arbitrario se ha vuelto lo más importante tanto en la teoría literaria posmoderna como en la informática y el periodismo. Una nueva manera de pensar que se desprendió de los fatídicos años 30, cuando los trabajos de Alan Turing abrieron el campo para que se desarrollaran las máquinas que serían capaces de computar todo lo computable, ha hecho de la ciencia una palabra amorfa, un ectoplasma lingüístico, como lo definió Illich, un sustantivo algebroso cuyas posibles connotaciones son tan diversas que en realidad ya no designan nada que pueda ser identificado con precisión. Esto ha hecho también que la universidad se haya convertido en una realidad amorfa como la ciencia que dice contener, una realidad que por lo mismo clama por una reforma. Para comprender esta corrupción, esta lenta degradación, esta desencarnación de la universidad y descubrir la reforma por la que desde el fondo de sí misma clama, es necesario hacer su historia tal y como Illich la hizo y recobrar el sentido de aquello de lo que la universidad es hija. La mayoría de los que estamos aquí vivimos en la universidad y sin embargo ignoramos qué es, de dónde provino y cuáles son las causas de esa corrupción. He dicho siguiendo a Illich que la universidad nació en el siglo XIII de los colegios monásticos mediante un conjunto de reformas técnicas que permitieron el nacimiento del libro. Pero ¿por qué y cómo esa nueva formación se desprendió de esos colegios? ¿Cómo fue posible que en el mundo, en el tiempo del gótico, en el mundo medieval, en el tiempo del gótico, en la época en que se pensaba que el mundo reposaba en las manos de Dios y sacaba su existencia de su continua acción creadora, en la época de las grandes peregrinaciones, de las órdenes mendicantes, la Iglesia haya producido una nueva forma de estudio que engendró a la universidad? Como ahora, en plena edad de la informática, en la era de los sistemas que han invadido a la universidad, es posible a partir de la reflexión de esa cosa que la engendró hace más de 800 años encontrar las causas de su corrupción y su posibilidad de reformarse y de volverse a encarnar y a ser una universidad. Hasta antes del último tercio del siglo XII, señala Illich,
No existían condiciones para lo que nuestros pedagogos llaman leer. El libro y la manera en que entreteje las letras en él no existían. Lo que existía era lo que se conoce como voces paginorum, voces de la página, o en una metáfora, voces cantantes. En ellas no había separación entre las palabras ni signos de puntuación. En vez de los puntos, las comas y las sangrías, lo que había eran anotaciones retóricas, casi musicales, que indicaban dónde subir el tono, dónde bajarlo y en qué momento interrumpir la voz. Leer era, en este sentido, una forma de oír y escuchar. La lección divina que aún los monjes practican era una manera de escuchar tanto para el lector como para el oyente. Al igual que el ojo contemplaba y capturaba a través de esa contemplación la esencia que emanaba de la luminosidad de las apariencias de las cosas, la lectura era una manera en la que el lector y el escucha recorrían, dice Illich, y ahí el título de su libro, En el viñedo del texto, las líneas como las calles en un huerto, tomando y saboreando las palabras que recogían a través de la página y que a lo largo del día digerían para extraer su sustancia. Se le recomendaba, dice Illich, al lector y al oyente rumiar de noche el manjar ingerido en el libro durante el día. No había, por lo tanto, diferencia entre leer con los ojos y escuchar. Los textos, como los poemas de la antigüedad y los que cantaban los trovadores del siglo XII, estaban hechos para ser leídos en voz alta, rumiados y degustados. La recomendación que un maestro de novicios de aquel periodo daba a sus discípulos puede, en su crudeza, mostrar el sentido de la lectura de entonces. Cito: cuando sientan náuseas por los mordiscos que han tragado sin entender, deben regurgitarlos de nuevo del estómago a la boca para quitarles la corteza. El escritorio de los monjes, donde se copiaban los manuscritos y se rescataba la cultura, no era, como frecuentemente se nos hace creer, un lugar silencioso, sino lleno del zumbido de la lectura. Por ello, en todos los monasterios cistercienses, a la hora en que la regla prescribía el gran silencio, se prohibía copiar libros y tener acceso al escritorio. A partir del segundo tercio del siglo XII, entre 1130 y 1200 para ser precisos, un conjunto de cambios técnicos en esa escritura sucedieron. Las palabras, hasta entonces unidas entre sí, fueron separadas. Surgieron los títulos que comenzaron a subrayarse para distinguirse del texto. La puntuación sustituyó a las antiguas anotaciones retóricas. Aparecieron los asteriscos para intercalar notas que se resaltaban con otra tinta. Se enumeraron los capítulos y surgieron las tablas alfabéticas. Al final de esta mutación técnica que duró una generación, el Liber, dice Illich, fuera del escritorium, se parecía más a lo que llena hoy nuestras bibliotecas que al enorme códex de pergamino que al principio del XII siglo se llamaba aún el viñedo del texto. Con ello el escrito había dejado de ser un instrumento acústico para convertirse en un instrumento óptico. Esto que a nosotros, hijos del libro y de una sociedad visual, y sentados en un auditorio universitario, nos parece poca cosa, provocó sin embargo un profundo cambio en la percepción del mundo, en el orden de la mirada, con la introducción de la perspectiva en la pintura, la perspectiva central de los pintores florentinos que vinieron después del Giotto y de los toscanos. El mundo dejó de percibirse como la irradiación de realidades esenciales que en esa época eran la escritura de Dios en su creación y que había que descifrar a través de la contemplación para convertirse en un facsímil óptico que con el tiempo trataría de fijar la realidad y reducirla a una mirada monocular para diseccionarla e inspeccionarla. En el orden de la lectura, la lección divina, que era leer y aprender tomando los frutos del otro gran libro de la escritura de Dios, no el de la naturaleza, sino el de la Biblia, y rumiarlos cantando y murmurando palabras para extraer de ellos su sustancia, o en otras palabras, para a través de la escucha atenta, rumiarlos y descifrarlos, se transformó en lectura silenciosa. El maestro leía sus notas, articulaba un argumento que a la escucha no podía seguir si no tenía el texto que se había convertido en realidad óptica frente a él.
Ya no se trataba, como con los alumnos de Bernardo de Claraval, de que los lectores y los oyentes confrontaran su fe deleitándose con los pasajes bíblicos escuchados. Ahora la articulación del texto en la página debía permitir al alumno interiorizar la armazón intelectual del profesor hasta criticarlo en las objeciones correspondientes. Con ello la lectio divina se dividió en dos caminos opuestos. La lectio espiritualis, la lectura silenciosa de la Biblia que se confinó a la celda, a la sala capitular y al claustro, y la lectio escolástica, en la que el ejercicio del pensamiento crítico y bibliotópico llevó a la construcción de un nuevo lugar único en la historia de Occidente, la universidad. Si leer era, antes del nacimiento de la universidad, una manera de encarnar a través de la lengua del lector y del oído carnal de la escucha la palabra y encontrar en ella nuestra vida interior y nuestro sitio en el orden del mundo, la búsqueda de la sabiduría, escribió Illich en el viñedo del texto, no significa ordenar y sistematizar según temas predeterminados, ni tampoco administrarlos. La búsqueda de la sabiduría es la búsqueda de los símbolos que se encuentran en la página que viene de pagus, extensión de tierra. Igual que el peregrino de la antigüedad, del medioevo, buscaba en la naturaleza que percibía con todos sus sentidos los símbolos que debía reconocer para encontrar su lugar dentro de su ordo, así también quien se internaba entre los frutos del viñedo del texto buscaba su sitio espiritual en un mundo encarnado, o en otras palabras, buscaba desde la contemplación de la sabiduría el orden de las cosas terrenas y su sitio en él. Por el contrario, desde los tiempos escolásticos, cuando el texto se convirtió en un instrumento óptico y permitió reconstruir abstractamente el pensamiento del autor, como si fuese independiente de las palabras que lo expresan a través de una voz, la universidad desatendió la educación ascética de los sentidos que confinó a los monasterios, prescindió de la educación de la interioridad, es decir, de la educación del ser interior, de las virtudes y de las percepciones sensoriales, y por el predominio de la filología crítica y del amor por el libro, llevó al decaimiento de la tradición ascética. Actualmente, por ese mismo abandono de las disciplinas del espíritu e inoculada por los valores de la sociedad económica y por las presiones de sus ideales sociales, la universidad ha comenzado a sufrir una nueva mutación, tan tremenda como la que aconteció a lo largo del siglo XII. No solo ha renunciado a la filología y al libro, sino que el texto, ese instrumento que lentamente se concibió en los escritorios medievales y que la imprenta distribuyó por todas partes, ha sufrido una nueva transformación. Después de que la página acústica sobre las cuales se entretejían las líneas cantantes fue silenciada y expulsada por un nuevo artefacto que ya no mira ni contempla un orden, sino que lo visualiza, otro artefacto completamente nuevo se interpuso entre el texto biblionómico y el lector, la pantalla electrónica y la página web. Mientras en el mundo de la universidad y su artefacto óptico, el libro, las ilustraciones, las miniaturas arborescentes, en los códex, los grabados en madera, el aguafuerte e incluso la fotografía acompañaban como un accesorio al texto en esta nueva época que Illich definió como la del show, el texto mismo ha sido reducido al rango de accesorios de planos isométricos de las cosas que ya no son facsímiles de la visión, como lo fueron las pinturas que nacieron después del libro con la perspectiva central de los pintores florentinos que trataban de ver las cosas como se ven, sino estructuras que tratan de ver las cosas como son. Me explico. Hasta hace 50 años, solo pioneros de la banalización del conocimiento, como la revista Reader's Digest, se atrevían a insertar en los artículos recuadros llenos de tablas, diagramas o fórmulas, con la intención consciente de dar una aparente legitimidad científica al texto. Hoy, en cambio, los libros de texto constan, ante todo, de encuadernados con imágenes, gráficas, fórmulas o lemas que degradan el texto a rango de comentario, glosa o leyenda. La prueba más clara de ello la tenemos en nuestra vida cotidiana. Lectores de revistas, de periódicos, televidentes, exploradores del Internet,
tenemos que tragarnos todos los días un montón de fotografías tomadas con microscopios o telescopios, de gráficas, de cuadros estadísticos, de mapas meteorológicos comentados por un texto que pretenden no hacernos visualizar que pretenden no solo hacernos visualizar lo invisible, las moléculas, el genoma, los átomos o los quarks, sino dar forma a nociones abstractas como la perspectiva sobre el clima, el crecimiento de la población y el Producto Interno Bruto. Basta echarle una mirada a las 8 columnas del periódico Reforma para darnos una idea de aquello a lo que Illich se refiere. Si con el paso de las páginas cantantes o de las voces de las páginas al libro entramos en el pensamiento abstracto, con la intromisión de la pantalla, de los planos isométricos y de la subordinación del texto a ellos, entramos en una desencarnación casi completa de lo real. Entre el texto biblionómico y el lector, el mundo de la pantalla, del diagrama y de la página web, nos va haciendo perder progresivamente nuestra capacidad de mirar, de pensar y de habitar la realidad. Ya no hay un terreno común entre el diagrama, la página electrónica y el lector. Solo el espacio abstracto, la página, el cosmos cibernético y el show. Un universo que ya ni siquiera puede mirarse como se mira una imagen. Un hipertexto multidimensional que ni siquiera está pensado para ser leído en voz alta y que pretende empujarnos a comprar el nuevo disco duro, el chip más rápido o los nuevos y más sofisticados aparatos en los que lo virtual, como la Matrix de los Wachowski, pretende simular la realidad. Lo que caracteriza esta nueva actitud, dice Illich, no es ya la lucha por entender a un autor mediante la lectura crítica de sus palabras, que es el oficio de la universidad, su origen y su fuente hace 800 años, sino la percepción relámpago de un mensaje anónimo, la comunicación de contenidos, ya no el entendimiento de una autoridad, el uso indiscriminado de mensajes y de información al servicio de las ambiciones y los deseos económicos. Un mundo que al perder su relación con lo real, al desencarnarse, al simular la realidad y corromper lo más preciado de la creación y del hombre para ponerlo al servicio de una sociedad económica sin sentido ni significado, introduce el mal del que, como el San Agustín de las Confesiones, buscamos de dónde venía, pero no salíamos de él. Un pensamiento como el de Illich, que trata de mirar el presente en el espejo del pasado, puede llevar a un profundo malentendido que ha sido una acusación reiterada que tanto izquierdas como derechas le han hecho a él y a sus amigos. Iván Illich y sus amigos quieren hacernos volver al pasado, nada más alejado de la verdad. Illich fue un pensador profundamente moderno y a la vez profundamente tradicional. Al igual que lo hizo con las grandes instituciones de la modernidad y de sus axiomas, al hablar de la universidad y hacer su historia y su etología, Illich no pretendió jamás negar el presente, sino redescubrirlo a la luz del pasado. Al reflexionar sobre el proceso que llevó al nacimiento de la universidad, lo que Illich nos pone delante de las nuevas tecnologías que le invaden es impedir el destino que el nacimiento del instrumento óptico llamado libro le otorgó a la gran tradición de la lección divina, confinándola a través de la decadencia a veces suntuosa de los monasterios contemplativos a diminutos nichos. Pensar en la historia de la universidad, tal y como Illich nos los ha permitido, es conocerla para evitar que el libro y la crítica con la que nació viva un destino semejante al que sufrieron la lectura oral y las páginas cantantes que la antecedieron. A lo largo de todos sus trabajos de historiador de las certidumbres modernas, Illich no dejó de hacernos la misma pregunta: ¿cómo cuidar lo mejor de nuestra herencia occidental de tal forma que no se transforme en un monstruo puesto al servicio de formas de inhumanidad de cuya profundidad abismal nada saben las tradiciones no occidentales? Como en el caso de la universidad, en la era de los sistemas, evadir el flujo virtual de los shows, la fascinación de los ojos vacíos y abisales de la Gorgona, en los que Illich veía el símbolo de las interfaces modernas. En síntesis,
cómo evitar seguir cayendo en la corrupción de lo mejor, en la que Illich, junto con Hugo de San Víctor y toda la tradición anterior a la escolástica, veía el mal, porque, como lo revela el último terceto del 94º soneto de Shakespeare, que Illich no dejó de repetir, las frutas más dulces se vuelven amargas en sus frutos, las azucenas que se pudren huelen peor que las malas hierbas. Contra esta corrupción, Illich no solo respondió con su magnífica obra, sino con la manera en que vivió su trabajo en Sidoc, en las universidades y en su casa de Ocotepec, alrededor de una mesa, junto a una biblioteca, leyendo en voz alta y reflexionando junto con otros. Un gran historiador de México, José Fuentes Mares, decía que sabor y saber eran hijos de la misma etimología. Illich también lo sabía, y aquella reforma que buscaba para la universidad, por la cual quiso responder y a la cual hoy nos invita, es la de la conversación de una lectura sabrosa y gozosa, una lectura que requiere también de la cesis de los sentidos, que la reducción de la lectura a un puro instrumento óptico confinó a ciertos nichos monásticos y sin la cual nunca más podremos acceder a una ética de la mirada de la que el exis o carácter total de la persona en su manera de actuar depende. En síntesis, buscaba y vivió el cuidado de la sobria ebrietas, que supone transmitir y mantener viva en medio de la desencarnación del mundo y del atiborramiento de información seca y desecadora de todo sentido que comienza a corromper a la universidad. Hoy, en que Valentina Bormas y sus amigos recibimos en su nombre este doctorado que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos le otorga, quiero concluir y honrar la memoria de Iván Illich, invitando a cada universitario a redescubrir y a defender esa sobria ebrietas